Bien, buen día chicos, ¿cómo están? Bien, continuaremos entonces lo que estábamos viendo ayer. Ya estábamos hablando de las técnicas de inmunofluorescencia indirecta. Como les mencionaba anteriormente, esta reacción es una reacción que se observa en microscopio de campo oscuro. Ya y hacemos para diferentes cosas, pero en inmunología aplicamos para esas tres cosas que ven en la pantalla. Bien, esta técnica consiste en lo siguiente. ¿Ya? Bien, vamos a usar dos tipos de anticuerpos. ¿Ya? Esta imagen que aquí vemos con esto de acá sería lo que se estuviese reconociendo, que puede ser alguna proteína específica de una membrana alterada, un virus, etcétera. ¿Ya? Entonces, primero vamos a buscar un anticuerpo que se una a ese antígeno. ¿Ya? Eso viene en los reactivos que se usan. ¿Ya? Posteriormente, se coloca un segundo anticuerpo, ya que se va a unir al primero. Está diseñado para que se una al primero, pero este segundo anticuerpo viene con un marcador. En este caso, ese marcador es inmunofluorescente. En otras técnicas, como en ELISA, por ejemplo, el marcador es una sustancia que cambia de color. ¿Ya? La técnica en sí es muy parecida. Vamos a ver, usamos un anticuerpo, ¿ya? Al cual se va a unir la molécula que queremos investigar y luego otro anticuerpo que traerá el marcador. En este caso, ese anticuerpo va a tener un marcador que tiene que ser fluorescente para poder verlo. ¿Ya? Bien. Entonces, la muestra tendrá lo que es el antígeno y nosotros colocaremos dos anticuerpos. Nosotros vamos a usar dos reactivos, ¿ya? Para poder observarlo. Bueno. Este resultado solamente se interpreta con dos resultados, negativo o positivo. No se lee cantidades, ya que no es un método cuantitativo, sino es solamente cualitativo. Y entonces van a decir si es positivo o no, dependiendo de lo que se observa. Y aquí les he puesto algunos ejemplos de cómo se va a observar. Bueno, antes de los ejemplos, primero, me había olvidado que lo había puesto primero. Ya, los anticuerpos antinucleares o ANA, que así se llama la prueba, ya, vamos a usarlo para diagnóstico de diversas enfermedades. Ya, como ven, lupus, que es para lo que más lo usamos en realidad, para el lupus eritematoso, ya sea sistémico u otro, ¿no? Enfermedades mixtas del tejido conectivo, que son como el síndrome de Röntgen, u otras enfermedades como las enfermedades reumatoideas, hepatitis crónica de tipo autoinmune, síndrome de Krebs, artritis reumatoidea, dermatomiositis. Todas estas son enfermedades inmunes. Ahora sí, aquí está cómo se observa. Ya, esa imagen que ven a la derecha es lo que se ve al microscopio. Lo que ven con color fluorescente, ya sea amarillo o verde, es la reacción que ocurre cuando les estoy mostrando. Y dependiendo del patrón, nos puede guiar hacia qué tipo de patología es. Ya, por ejemplo, un patrón homogéneo, eso significa que es, como ven, la fluorescencia es igual en toda la estructura, ¿ya? Entonces, eso principalmente se va a ver en el lupus, ya sea el sistémico o el inducido por drogas. Si nosotros vemos un patrón como este de acá, donde, como ven, la fluorescencia no es en todo, sino solamente alrededor, ya, eso se puede ver a veces en el lupus. Un moteado significa como puntitos, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo,
ya, como ven, como puntos, se suele observar principalmente enfermedades mixtas del tejido conectivo, como el síndrome de Sjögren u otros. Nucleolar, cuando solamente se observa en el núcleo de la célula. Por ejemplo, ustedes ven, ahí están observando varias células. Esta, por ejemplo, es una. Y como ven, al centro se ve ese patrón, ¿no? En el núcleo. Estamos hablando, por si acaso, del ANA. ¿Ya? En lo que es el nucleolo, ¿no? El anticentrómetro, perdón, ¿ya? Se va a observar que se suele encontrar en lo que son los centrómetros, que se encuentran generalmente en la periferia del núcleo. Ya, el mejor ejemplo para ver eso es esta imagen que ven, es más pequeñito, este de acá. Si ustedes ven, ahí se ve un puntito brillante en el núcleo. El núcleo es ese que están viendo de verde y ven ese punto brillante ahí. En esta otra célula, por ejemplo, pueden ver acá en el borde del núcleo un punto brillante. ¿Ya? Entonces, esos puntos brillantes son los que nos indicarían la patología. Bien, eso entonces lo que era el ANA, para que vayan viendo cómo se ve en el microscopio. Ya, luego está el anti-DNA, que lo vamos a usar principalmente para lo que es el lupus, los antimicrobiales, LAMA, que es para cirrosis biliar y la hepatitis crónica. Ya, por si acaso todos esos se ven igualito en el microscopio cuando se mostrado, ya así brillando. Entonces brillando nos da positivo, si no brilla es negativo. Luego tenemos ya otra técnica, porque hemos visto es la técnica de inmunofluorescencia, que consiste en cuantificar las inmunoglobulinas. Tenemos 5 inmunoglobulinas, ya, pero vamos a cuantificar estas 3, ya, el IgG, IgA, IgM. Ya, cada una de estas suele aparecer en diferentes tipos de patologías. Se pueden cuantificar de forma global o de forma específica. Por ejemplo, han de ver las pruebas para el COVID, por ejemplo, han de ver que te da un resultado que dice IgG, IgM. Ese, por ejemplo, es una prueba específica de cuantificación, en este caso de los anticuerpos contra el COVID. Pero también podemos hacer una evaluación global, o sea, cuánta IgG, cuánta IgA y cuánta IgM tengo en el cuerpo. Ya, dependiendo de eso, también puede haber a unas patologías. Ya, principalmente vamos a evaluar la IgG. Es la que más evaluamos y la que nos puede ayudar a determinar ciertas patologías. Si el resultado está reducido, ya va a ser la hipogamaglobulinemia. Esa es la IgG reducida. ¿Ya? Bien, cuando está reducida, se puede ver a diferentes tipos de patologías, ¿no? Por ejemplo, síndrome nefrótico, pacientes que tienen daño renal, pacientes quemados. Eso, bueno, son situaciones que generalmente no le pedimos, pero puede estar en esos casos reducido. ¿Ya? Ahora, en casos específicos podemos tener ya síntesis defectuosa de las inmunoglobulinas, que nuestras células estén alteradas y no puedan fabricarlas adecuadamente. Ahí tenemos la agamaglobulinemia y la hipogamaglobulinemia congénitas, o sea, de nacimiento, porque es una alteración genética. Ya este tipo de pacientes generalmente suelen tener infecciones constantes. Ya, enfermedades linfoproliferativas, estamos hablando de enfermedades que actúan sobre las células sanguíneas, como las leucemias linfoides, ya los mielomas y los linfomas, ya que eso también faltaría ahí, ¿ya? Entonces, en esos casos estaría reducido. ¿En qué caso estaría aumentado? Ya podemos tener dos aumentos, policlonal o monoclonal. En otras palabras, de un solo tipo o de varios tipos, ¿ya? En policlonal vamos a tener las hepatitis crónicas como la cirrosis principalmente, todas las enfermedades autoinmunes, eso incluye lupus, artritis, síndrome roja, sclerodermia, etcétera, enfermedades autoinmunes. Ya, las infecciones crónicas siempre está elevado, tuberculosis, paludismo, mononucleosis infecciosa,
etcétera. ¿Ya? Bueno, y en algunos tipos de tumores como las enfermedades de Hodgkin y en todos los cánceres cuando hay metástasis, ¿no? Cuando está saltando el tumor de un lado a otro lado. ¿Ya? Y como monoclonal, solamente como están viendo en mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Chaus. ¿Ya? Bien. Otra molécula que se cuantifica es el complemento C3S4. El sistema de complemento es un sistema formado por varias moléculas que se van armando cuando se ha detectado un agente extraño. Por ejemplo, una bacteria. Entonces, sobre la superficie de la bacteria van colocándose la C1, C2, C3, así, ¿no? Son varias. Y arman, podemos decir, un aparato que termina destruyendo a la bacteria. ¿Ya? Pero se pueden cuantificar la C3 y la C2. ¿Ya? Ya que estas se pueden alterar en ciertas patologías. ¿En qué casos estaría disminuido? En el LES, lupus eritematoso sistémico, la glomerulonefritis y aumentado en procesos inflamatorios crónicos, ¿ya? Principalmente la artritis reumatoidea. Entonces nos va a servir para ayudarnos al diagnóstico de ese tipo de patología. Luego tenemos el factor reumatoideo, que es otra prueba que se hace, se suele llamar también FR simplemente, ¿ya? Entonces, en este caso, se trata de determinar ciertos anticuerpos que nos atacan a nosotros mismos. Por eso dice autoanticuerpos, ¿ya? Bien, esos autoanticuerpos pueden, nuestro cuerpo producir ciertas patologías, principalmente artritis reumatoidea. Y de ahí el nombre de este factor, que es factor reumatoideo, ¿ya? La determinación de que tengamos un factor reumatoideo aumentado nos indica principalmente artritis reumatoidea. Ya, los valores no suelen estar bajos, así que no interesa ese dato, pero cuando están aumentados nos indicaría una artritis reumatoidea. Entonces nos guía a ese diagnóstico. Luego tenemos la antihistotolicina O, el famoso ASTO, que creo que les mencioné anteriormente, ya que justamente es para determinar la presencia de anticuerpos contra el estreptococo. ¿Ya? Los estreptococos, cuando ingresan al cuerpo, pueden generar que la reacción inmune de nuestro cuerpo ataque también a nuestro propio cuerpo. Y se encuentra eso en dos patologías que habíamos visto cuando vimos microbiología, ¿se acuerdan? La fiebre reumática y la glomerulonefritis. Por lo tanto, el valor elevado de ASTO nos va a indicar, dependiendo de los síntomas del paciente, fiebre reumática o glomerulonefritis. Bien, luego tenemos las técnicas electroforéticas. Esta técnica consiste en usar algunos geles o líquidos donde se aplica corriente eléctrica en bajos voltajes. Algunas moléculas se van a mover más hacia el lado positivo de la electricidad y otras hacia el lado negativo. ¿Ya? Dependiendo de eso, se puede determinar la presencia de algún tipo específico de molécula. ¿Ya? Esta prueba no se hace mucho porque necesita equipamiento, pero sí se suele hacer en ciertas circunstancias. Va a ser importante para el diagnóstico del mieloma múltiple, hipogammaglobulinemias y los síndromes nefróticos. Bien, también se puede estudiar los líquidos articulares, ya, en caso de sospecha de patologías, obviamente, inmunes que tengan relación con las articulaciones. Por ejemplo, en los lupus suele también atacar las articulaciones, igual que las artritis reumatoideas, etc. Entonces, se hace un examen de lo que es el líquido articular. Para eso se hace un examen físico-químico, que la técnica es similar a la técnica que se usa para la orina. Se toma muestras, se mira el microscopio, ¿ya? Y también se hace reacción con las mismas tiritas de orina. ¿Ya? Se hace un citológico
que eso no lo hacemos en laboratorio clínico. Esa muestra se le va a mandar al laboratorio de patología y los laboratorios de patología van a determinar qué tipo de células se pueden encontrar ahí para determinar si hay malignidad o no. Bueno, estarían los estudios de cristales de luz polarizada, que eso nos ayuda a determinar la presencia de ciertos cristales como los del ácido úrico. Bien. El estudio del líquido articular, como les decía, sería importante para estas patologías. ¿Ya? Artritis inflamatorias, como las artritis reumatoideas, artritis séptica principalmente, que es cuando está siendo atacada por una bacteria, como esa que ven ahí abajo, y las artritis por cristales, como las del ácido úrico que les mencionaba. Bueno, otras técnicas inmunológicas. Dentro de las otras técnicas inmunológicas tenemos una gran variedad de técnicas. ¿Ya? Entre ellas hacemos las reacciones de aglutinación. ¿Ya? Estas reacciones de aglutinación tienen como mecanismo, ¿ya?, el colocar alguna partícula, como el látex, por ejemplo, que aglutine a ciertas moléculas anticuerpos, ¿ya? Y al hacer la aglutinación, se puede ver, hay dos tipos, aglutinación directa e indirecta. Directa es cuando los anticuerpos directamente aglutinan a los antígenos. Eso, por ejemplo, se observa en las pruebas de grupo sanguíneo. Ya cuando hacemos una prueba de grupo sanguíneo, no sé si alguna vez lo han visto, pero vamos a buscar a ver para que vean un poquito cómo es. Bien, en la prueba de grupo sanguíneo, después de tomar la muestra de sangre, a ver, vamos a abrir una imagen. Acá. Bueno, yo creo que ustedes las han tomado una vez, grupo sanguíneo, ¿no? Se coloca una gotita de sangre en un portaobjetos o en una placa de vidrio, ¿ya? Se coloca en realidad 3 gotas de sangre, ¿ya? Y a cada gota de sangre se le va a colocar una gotita de los reactivos, que son estos que ustedes ven acá. Estos de acá, ¿ya? Tienen sus colores estándares. En realidad no tienen color, ya solamente que le ponen color para que no nos confundamos, ¿ya? Uno va a tener anticuerpos contra el antígeno A, otro tiene anticuerpos contra el antígeno B y otro contra el antígeno RH. ¿Ya? Entonces, una vez que se colocan las gotitas de sangre, se va a colocar una gotita de cada uno de estos reactivos. ¿Ya? A ver, una vez que se toma eso, se lo mezcla suavemente, eso vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Y se observa que cómo cambia, la gotita de sangre. ¿Ya? A ver, aquí le vamos a mostrar uno, creo, que se ve bien. Aquí está. Sí, este se ve bonito. Miren. Ya, entonces, están las 3 gotitas, en este caso en portaobjetos, como les decía hace rato, 3 gotas, ¿ya? Y a cada gota luego se le colocó un reactivo. Este es el anti-A, el anti-B y el anti-RH, ¿ya? Bueno, una vez que se colocó la gotita, como les decía, se lo mezcla y se observa qué pasa. Ya, la clave es
la aglutinación. No se olviden, el hecho de que los anticuerpos que estoy colocando, que están acá, se tienen que juntar con algún antígeno, ¿ya? En este ejemplo, por ejemplo, que ven acá, ya es un grupo A. Ya, ahorita vamos a hablar de lo que es aquí el positivo, porque aquí medio que le estoy dudando, ¿ya? Bien. Si ustedes observan, miren cómo está la gota del anti-A, ¿ya? Cuando se colocó la gotita del reactivo y se lo empezó a agitar suavemente, van a ver que se empieza a aglutinar. En otras palabras, se empiezan a amontonar los glóbulos rojos en este caso, ¿ya? Y eso que están viendo es como si la sangre se haya cortado. Ya si ustedes ven, por ejemplo, el de al lado, este de acá, miren que no ha pasado eso. Entonces, aquí ha habido una aglutinación directa, ya que el anticuerpo directamente aglutina al antígeno, en este caso, el grupo, los glóbulos rojos que contienen el antígeno A. Entonces, así leemos. Ya, por eso les han puesto aquí en ese orden. Si yo veo que aglutina donde puse la gota A, lo que es la anti-A, significa que es grupo A. Si aglutina donde puse el grupo B, es B, ¿ya? Si aglutina los dos, por lo tanto, sería AB, y si no aglutina ninguno, 0, el famoso que le llaman O, que en realidad es el grupo 0, ¿ya? Bien, ahora, por lo tanto, las dos primeras gotas te dicen el grupo sanguíneo, si es AB o 0, ¿no? Bien, la última gota va a aglutinarte a lo que es el factor RH. Por lo tanto, si aglutina, le decimos positivo. Y si no aglutina, le decimos negativo. ¿Ya? Entonces, no le hagan caso a esto porque creo que está errado. Vamos a ver a detalle. Bueno, puede ser que esté bien, pero no lo vemos bien. Entonces, por ejemplo, ahí en esa imagen nos dicen, por ejemplo, nos están diciendo que ese de ahí es A positivo, ¿ya? Para eso tendría que haber aglutinado este no, obviamente, porque no es B, es A. Entonces tiene que haber aglutinado este no, y este también. Ahora, aquí por decía, no sé, porque es medio dudoso. De repente la imagen no te está dando una claridad. Puede que sea positivo, tendríamos que verlo en vivo, ¿ya? Ese otro, por ejemplo, miren, no aglutina ni A ni B. Ya, como no aglutina ninguna de dos, decimos 0. En realidad, ese es el verdadero nombre, 0. Pero la gente ya por costumbre le dice O. Ya el grupo O, entonces en realidad no es grupo O, es grupo 0. Y sí aglutinó este de acá, ¿no? Entonces, este es un O positivo. ¿Ya? Lo mismo el que están viendo más abajo. Creo que todos son O positivos menos el primero. ¿Ya? Pero están viendo cómo aglutina. Ya miren, el de abajo, por ejemplo, se ve muy bien cómo aglutinó el RH. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, este es RH positivo, este es RH positivo, este también. Este, como les dije, no lo veo muy bien, puede ser dudoso, puede ser que sí. Este también parece que lo es. ¿Ya? Estos dos son A y todos estos son 0. En esta imagen no hay ningún B ni ningún AB. ¿Ya? Si yo viese que este de acá, el segundo, haya aglutinado y el primero no, entonces decíamos que era B. Y si veíamos que los dos aglutinaban, decíamos AB. Solamente que son más raros ver esos. Bien, entonces lo que ustedes tienen que buscar es esa aglutinación. Esa es la aglutinación directa. ¿Ya? Ahora, la indirecta, voy a usar otra molécula intermedia, por eso se llama indirecta. ¿Ya? Las pruebas de aglutinación indirecta se usan para determinar otro tipo de antígenos. Ya en ese caso, por ejemplo, el mejor ejemplo es lo que es el BDRL. Ahí te voy a mostrar, pero no lo tengo.
Vamos a buscar imágenes. Indirecta. Bien. A ver. Aquí está, buenas para que veamos. Ya en este caso es el RPR. Ahí te vamos a mostrar también el BDRL. Ya, entonces, en este caso se va a usar lo que es el suero sanguíneo y se busca un anticuerpo nuestro, ya que está presente en nuestra sangre y eso determinaría a una enfermedad. En este caso, para la sífilis. Ya, pero como yo tengo que poner anticuerpo, entonces lo que se hace es poner látex, ya un material, ya para que nuestros anticuerpos se unan a ese látex. Luego de que le coloque el látex, ya, se va a colocar otro, o sea, líquido que va a tener anticuerpos que van a aglutinar al látex. De tal manera que si es positivo, se aglutina. Igual como lo que vimos en la anterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, ya, como pueden ver, estos son imágenes de aglutinación. Se han aglutinado, se han amontonado en grupitos. En este lado, por ejemplo, nos muestran esta prueba, por ejemplo, es una prueba negativa, ya que el líquido sigue parejo, como leche, porque cuando se usa el látex es blanco, ¿ya? Así como una lechita. Cuando se empieza a cortar, como cuando la leche se corta, es cuando se aglutina. Estos, por ejemplo, son positivos. No son pruebas difíciles, por eso no hay mucho lío cuando ustedes trabajan en el laboratorio. Solamente hay que tener los cuidados de no equivocarse. Aquí les vamos a mostrar otro que incluso nos muestran los reactivos. Ya. Entonces, aquí están las sustancias que se usan, los líquidos. Todo esto de acá, ¿no? Estos dos son los activos, los que están con color azul y rojo, ¿ya? Bien, los otros son para control, para estándar, ¿ya? Entonces, se coloca, como decía, el suero sanguíneo, luego a ese suero sanguíneo se le coloca las gotitas, una por una, y luego se agita y se observa, ¿ya? Dependiendo cómo se va aglutinando, ¿ya? Si vemos que simplemente está amontonado, por ejemplo, aquí nos está mostrando incluso no es reactivo porque no hay aglutinación, simplemente es como si se haya amontonado en un lugarcito. Pero si ya vemos que empiezan a aparecer partículas finas como estas, porque se están aglutinando. Ya este, por ejemplo, nos muestra una partícula bien finita. Eso es una aglutinación, es positivo. Un positivo débil, podemos decir, un positivo moderado y un altamente reactivo o altamente positivo. Entonces, cuanto más aglutina, más elevados tenemos seguro la cantidad de anticuerpos. Claro que esta técnica no es cuantitativa, es cualitativa, pero se puede reportar en cruces, ¿no? Una cruz, dos cruces, tres cruces, dependiendo de cómo se vea la aglutinación, ¿ya? Entonces, esas son las técnicas de aglutinación indirecta, ¿ya? Son técnicas en las cuales vamos a usar anticuerpos, ¿ya? Pero ya que vienen esos preparados en estos reactivos, entonces lo único que hacemos es separar el suero, colocamos una gotita de suero en las plaquitas, que se prefieren plaquitas negras, como las que vieron al ratito en la anterior imagen, ya para ver mejor, ya. Luego se coloca una gotita del reactivo 1, otra gotita del reactivo 2, que generalmente el uno está el látex y en el otro está el anticuerpo, ya. Y luego se procede a mezclar y se lee. Ahora, tenemos también para el control un estándar positivo y un estándar negativo.
ya para comparar. Generalmente se hace la prueba con los 4 reactivos, de tal manera que vemos los dos con esto y el otro con el positivo y otro con negativo. Eso es para controlar, ¿no? Para que ustedes comparen y vean si hay o no hay reacción. Entonces, por ejemplo, en esta primera gota se coloca el reactivo que es negativo, que es el primero. En la segunda gota vamos a colocar los dos reactivos, estos de acá, para la reacción, ¿ya? Y el tercero colocamos con el negativo, con el positivo. De tal manera que vamos a luego comparar el del medio con el que me daría positivo y con el que me daría negativo. Y para ver a cuál más se aproxima, ¿ya? Bien, entonces esas son las pruebas de aglutinación. No tenemos reacciones de precipitación, ¿ya? Son reacciones a las cuales también la técnica es lo mismo, se usan anticuerpos y otras, ¿ya? Incluso asociándolo a lo que es también aglutinantes, ¿ya? Pero la diferencia es que esto van a hacer que se precipiten. Ya esto tengo en un tubo y pongámosle que el anticuerpo está ahí flotando. Si coloco un reactivo con anticuerpos que lo aglutinan, se van a precipitar al fondo, ¿ya? Y vamos a poder observar lo que pasa. Ya, por ejemplo, ahí se usa famoso HAI, que es la hemoaglutinación indirecta. Ya, a ver, vamos a ver si me dan tiempo, les puedo mostrar cómo es. Bien, en esta se usan unos pocillitos. A ver, aquí creo que hay uno. Bueno. Ya. Bien, se usan unos pocillitos como esos que ven. Vienen unas plaquitas en el kit, porque todo esto que yo les estoy mostrando vienen en kits, ¿ya? En cajitas que uno compra cuando el laboratorio va a comprar kit de reactivos para PDRL, kit para, así, ¿no? En este caso para HAI, ¿ya? En ahí vienen sus pocillitos y sus reactivos. Y lo que se hace es colocar las muestras, ¿ya? En estos pocillitos. Ya se va colocando la muestra de sangre y también los reactivos, ¿ya? Y se observa si es positivo o es negativo. En este caso, nos están mostrando una línea de control positivo, que ven esta de acá, y esta es la línea de control negativo. Y esta es la que es el suero del paciente, ¿no? Entonces se va comparando. Se colocan varias porque lo que se hace en este caso es hacer diluciones. Se va diluyendo y se va colocando. Ya, eso para que sea un método más cuantitativo. Ya te dé un valor más, se pueda medir, en otras palabras. Ya, y uno observa. Ya, lo que es este, por ejemplo, que ven acá, fíjense que va a formar un bordecito. Ya, esos son los positivos, los que forman un halo, así alrededor, un bordecito. Los que se van al fondo, como esto que ven acá, son negativos. Ya lo que se va al fondo. Ya, si uno ve un arito alrededor, es positivo. Ya, esos son estos métodos. Ya. Bien. En este caso no necesita ninguna máquina especial, nada. Simplemente es colocar ahí, agitar un poquitito, esperar un tiempo determinado y leer. ¿Ya? Simplemente es comparar, como han visto. Bien, por último, tenemos la prueba de ELISA, que es el enzima inmunoensayo. Esta es una técnica que usa un aparato, porque los otros que les he mostrado no usan ninguna máquina, simplemente las plaquitas, los reactivos. En este caso va a usar una máquina que se llama
lector de lisa, que en realidad es un espectrofotómetro, pero diseñado para medir tubos más pequeñitos, parecidos a los que le he mostrado ahorita para el HAI. Son unas plaquitas así pequeñitas también, pero que se meten en la máquina de lector de lisa. Lo que va a hacer este tipo de prueba es colocar en esos pocillitos un anticuerpo, este que ven, el anticuerpo que viene, por si acaso, en la plaquita ya, impregnado. Ya, nosotros cuando le colocamos la muestra del suero, donde estará el antígeno, que aquí nos están representando con esta pieza amarilla, se va a unir al anticuerpo. Una vez que se une al anticuerpo, se colocan muestras para lavar, para que cualquier otra cosa se salga. ¿Ya? Luego de eso, se coloca otro reactivo, que en este caso tendrá un anticuerpo para que se una también a esa molécula. Así le hemos fijado la molécula. Y esta última que se coloca va a tener una sustancia que va a reaccionar con otra que vamos a colocar al último, que lo que va a hacer es cambiar el color. Y lo que se va a medir es la intensidad del color. Al poder medir la intensidad del color, podemos saber cuánto de cantidad hay. Como nuestros ojos, como les he dicho anteriormente, no pueden ver, distinguir las variaciones de color a detalle, entonces la máquina lo que hace es leer esa variación de color y con eso te da un número que calculamos para obtener un resultado. ¿Listo? Bien, nos vemos mañana, se me acabó el tiempo. Si tienen preguntas sobre esto, escríbanlas ahí en el Classroom para responderlas, para responder mañana, porque ustedes casi no me preguntan nada. Yo por eso sigo hablando y hablando y me olvido a veces que tengo que preguntarles. Bien, estas diapositivas las voy a subir más tardecita para que estudien y puedan responder el cuestionario, ¿ya? Nos vemos, chicos, mañana. Chao, chao.